Bueno, amigos, amigas, bienvenidos a esta charla tan interesante en mi canal, que hace tiempo que quería hacer, y quiero agradecer también a Rubén de Nuevo Desorden Mundial, que es con quien vamos a hablar hoy, y voy a hacer una pequeña presentación sobre ti. Si me falta algo, me corrige. Sí, Eh, Tú empezaste hace unos 10 años con un programa de radio y un podcast en iVoox. sí, en una radio libre de Oviedo. Ajá. Mm. Y ahora tienes una página web, también tienes un canal de YouTube. Sí, sí, ahora sí. Bueno, y luego Instagram y Telegram también para compartir información. Vale, vale, ya compartiremos tus enlaces en el comentario del vídeo. Explícame un poco, si quieres añadir algo sobre lo que tú haces. Bueno, yo hablo del desorden mundial. El- lo que la gente conoce como el nuevo orden mundial, que tú al principio cuando lo ves, pues tú piensas que el mundo está desordenado, que cada cosa va por un lado, realmente es la sensación que te da. Pero cuando empiezas a analizarlo, te das cuenta de que realmente hay un orden detrás de ese desorden, que precisamente es uno de los lemas de la masonería, el orden en el caos. Y vas viendo pues que hay ciertas organizaciones y grupos que están dirigiéndolo todo desde las sombras, Vale, mientras perfecto. que la gente sigue yendo a votar a los políticos de turno, que solo son marionetas de estas organizaciones y demás. Sí, sí, como pasó ayer en España, ¿no? Sí, y me hizo gracia porque yo tengo una camiseta que pone vota y trabaja, vota y mira la televisión, vota y no pienses. Y el otro día iba a una tienda y se me queda mirando el de la tienda y dice, tú no vas a votar, ¿verdad? Y yo, ¿para qué? Y yo, si sirviese de algo ya estaría prohibido. Y dice, sí, sí, tienes razón, son todos iguales. Y yo, pero si es que no hace falta tampoco ser un iluminado para darse cuenta de eso. Pero la gente parece que tiene memoria de pez. Sí, sí, además, yo no sé, creo que pasa en todos los países, pero en España el aborregamiento ya es brutal. Sí, lo que pasa es que ha habido bastante gente que dejó de ir a votar, si te das cuenta, en los últimos años y han empezado, es que fue cuando empezaron a decir, nada, las encuestas están entre el 48 y el 46, como para decirte, tu voto cuenta, para que vaya más gente, pero realmente lo que quieren es que vayas a votar, a ellos les da igual a quién votes, lo Sí, único que quieren es que firmes ese contrato social para que ellos te sigan gobernando. sí, exacto. Independientemente que votes a un partido que a otro, porque pues un año te mentirán y te robarán unos y al año siguiente te mentirán y robarán los otros y luego verás que todos se perdonan los delitos unos a otros y todos delinquen. O sea, ya no es que sean partidos políticos, es que son organizaciones corruptas y criminales. Totalmente de acuerdo. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción, ya que este vídeo va a salir en mi canal. Pues mi canal habla de psicópatas. Es una palabra que se ha puesto de moda, pero la mayoría de gente no sabe muy bien lo que quiere decir. Que no es otra cosa que mala gente. Sí, Entonces, ¿por qué me interesé yo por entrevistarte? Primero voy a agradecer a un amigo y alumno que se llama Fernando, que es el que me habló de ti, de tu canal. Y claro, cuando yo lo vi, lo primero que me sorprendió es el detalle digamos que la labor, el esfuerzo que has hecho para recopilar toda esa información y relacionarla, o sea, que no es muy habitual. sí, pero Y bueno, si vas a hacer algo, hazlo bien, ¿no? exacto, sí, sí. Y, y después pensé, bueno, o sea, yo llevo muchos años investigando al sociópata, al psicópata, al narcisista, al antisocial de la calle, de andar por casa. Pues yo me di cuenta de una cosa, un día tuve una revelación, me di cuenta de que, como acabas de decir tú, las cosas que pasan en el mundo parecen Sí, caos, parecen absurdas, hasta que sí, encuentras, parece que no están conectadas. exacto, hasta que encuentras que hay ciertos tipos de personas para las cuales esta forma de funcionar no tiene nada de absurdo. O sea, es algo planificado. Eh, es algo que ellos buscan. Es un reflejo de su visión del mundo, de cómo tiene que ir las cosas, ¿no?
Sí, hace bastantes años todavía veías algo de humanidad en los líderes y políticos, pero hoy día es que ya no encuentras eso en ninguno, o en muy pocos. Exacto. Si tú coges a Trudeau, Macron, Sánchez, Biden y todo eso, es lo mismo. Es el mismo tipo de Sí, gente. sí, y luego pues son formados en las mismas universidades de esta gente que los preparan para que dirijan sus empresas y corporaciones, Ujú. Exacto. incluidos los gobiernos. Bueno, entonces, como yo empecé por el psicópata, cuando empecé a ver cómo funcionaba la sociedad, fui hacia arriba, ¿no? Poco a poco. Primero, te das cuenta de que los políticos y estos gestores parásitos, digamos que no es que estén mirando por el bien común, pero al cabo de un tiempo te das cuenta de que esa gente no son la que manda, ¿no? Hay gente por encima. O sea, hay organizaciones supranacionales, corporaciones, sociedades secretas, la mafia, no sé qué, sus clubs privados y tal. Y después llegué hasta la gente de la que tú hablas en tu canal, los clanes y familias, ¿no? Sí, a mí también me costó llegar hasta ellos. A mí me costó más que a ti. Están muy bien escondidos. Y todavía hay gente que dice que hay gente, que hay seres por encima, pero yo no voy a entrar en cosas que son esotéricas. O sea, para mí, No, yo tampoco procuro entrar ahí porque bastante tenemos con lo que podemos ver y demostrar que existe y que la gente no ve, como para irnos a cosas de ese estilo. exactamente. Entonces, vamos a dejar de lado ese tema de si adoran a seres interdimensionales, a fontes reptilianos, eso son chorradas. A mí me interesan los seres humanos. Eso yo, en mi opinión, es una manera de desviar también la atención sobre los verdaderos criminales. Sí, sí, eso pienso yo también. Que no quiere decir que no haya algo, pero como no lo sé, no Sí, me... lo mismo pienso. Pues yo, claro, yo analicé, ostras, ¿quién es un psicópata, ya sea del montón, de andar por casa, o de la élite? Es una persona que es un depredador, es un camaleón, no tiene vínculos, no tiene empatía, no tiene afecto por nadie, es amoral, no tiene ninguna regla ética, no tiene lealtad, es malvado, es egoísta, es cruel, inhumano, mentiroso, falso. Pues no hace falta hilar muy fino para ver que mucha gente de la que está en el poder es así. Y los narcisistas también, son megalómanos, tienen aires de grandeza, son como vampiros, son como junkies, ¿no? Necesitan siempre la admiración, sentirse importantes. Entonces, claro, todo esto es lo que me llevó a lo que te he dicho, a buscar aplicar esto que sucede digamos, a pequeña escala a gran escala. Entonces me encontré Sí, todo. al final son fractales. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, eh, descubrí todo esto, que es lo que quiero que hablemos hoy. Te voy a hacer unas cuantas preguntas. Y no creo que este vídeo le guste mucho a esta gente que se llaman woke, progress, buenistas, que para ellos todo está bien. Pero bueno, para esta gente no Sí, está. porque ya tienen estabilizado su sistema de creencias y viven muy cómodos. Sí, sí. Son gente que ya no ven la perversión aunque la tengan delante. O sea, para ellos todo está bien. Entonces, vamos a empezar vamos a entrar ya en el asunto. Primero, si quieres, nos puedes explicar brevemente cómo empezó tu interés en esto. ¿Qué te motivó a dedicar tanto tiempo a esto? Bueno, siempre me ha interesado más lo independiente que la propaganda que nos vende el propio sistema, pero no fue hasta la crisis de 2008 que me planteé intentar hacerme una idea de cómo funcionaba el mundo. Y gracias a Internet eso ya era posible, porque puedes tener acceso a una gran cantidad de información, algo que hasta entonces no estaba al alcance de todos, como lo está ahora. Así que de igual manera que hacía para buscar música y cine independiente por Internet, comencé a buscar información alternativa sobre diferentes temas y uno de los primeros que más me chocó y fue lo que me hizo continuar investigando fue el gran fraude criminal y científico de el virus de la inmunodeficiencia. Que no digo más por si quieres que este vídeo se emita en YouTube Ya, ya. y otras plataformas que ya sabemos que tienen una gran censura, por si hay alguien que nos escucha y no lo sabe, en pleno 2023, mientras que la mayoría de la gente se dedica a hacerse selfies para subirlos a Internet,
los que piensan diferente y cuestionan el sistema de creencias establecido somos censurados en la mayoría de los medios. Sí, sí, lo sé, ya me han censurado varias veces. Los mismos medios que luego te hablan de democracia y de libertades, cuando la Exactamente. realidad es que a día de hoy los derechos humanos no se cumplen en ninguna nación del mundo, en ninguna. Es que ni siquiera cumplen sus propias constituciones. Sí, sí, Y totalmente. eso es porque las naciones fueron constituidas como empresas o corporaciones privadas, que son construcciones fraudulentas, porque se consideran una persona con derechos según la ley. Y así los propietarios y los controladores de las corporaciones pueden pasar por alto la responsabilidad de sus delitos. Y eso es fraude. Eso es algo fraudulento que se tendría que eliminar si queremos cambiar algo. O sea, el Nadie se problema, pregunta cómo es posible que empresas privadas como YouTube puedan venir a otro país y violar las libertades de expresión y los derechos de los ciudadanos y no les pasa nada. No, sería una buena pregunta que se tendría que hacer la gente. Y eso es porque la realeza y la nobleza, que son quienes han creado todo este sistema, emiten cartas que establecen a agentes representativos de propiedad encubierta y son controlados por los hogares corporativos o coronas de la realeza y la nobleza. Y de esta manera, pues es como ellos afirman poseer gobiernos extranjeros. Los toda esta, monarcas. Sí. toda esta ¿Cómo? información que tú has ido recopilando y que has ido atando cabos, yo solo viendo tus vídeos seguro que te has dedicado muchas horas. Sí, sí, ya no son muchas horas, ya son años. Sí, sí, claro. ¿Cómo, tienes que tener mucho interés para dedicar tanto tiempo, ¿no? Sí, bueno, principalmente mi propia curiosidad y mi propio aprendizaje, porque cuanto más aprendes, más te das cuenta de lo que desconoces y de lo mucho que te han ocultado. Y es lo que me ha llevado a profundizar en muchos temas y luego también darme cuenta de que muy poca gente tiene el tiempo, el interés o la capacidad de buscar la información, analizarla y presentarla de una manera coherente y bien documentada. Al principio uno, como siempre, pues se inspira de manera inocente creyendo que puedes cambiar el mundo, pero cuando tomas conciencia de ello y te das cuenta de cómo funciona este mundo, pues comprendes que eso no es posible. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar la conciencia de aquellos que pueden cambiar el mundo. Y eso lo podemos hacer todos. No solo podemos, sino que deberíamos de hacerlo todos. Además, el cambio empieza ya por uno mismo, ¿no? Por darte Sí, cuenta. eso es lo primero que te empiezas a plantear, porque cuando tomas conciencia, pues ya no puedes hacer ciertas cosas que antes no las pensabas. ¿Y has tenido algún problema por esto? ¿Censura o...? La verdad es que cuando comenzamos a grabar los programas allá por 2013 en Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, que emitíamos una hora a la semana en directo, pensé que cualquier día nos iban a linchar, porque hablábamos y desmontamos todas las ideologías, todos los ismos que han sido creados por los mismos para dividirnos. Y bueno, podríamos llevar palos de cualquiera, pero la verdad es que no pasó y la gente de la Radio Libre de Oviedo siempre nos trató muy bien y no tuvimos ningún problema. También siempre procuramos no pluralizar y respetar las creencias de los demás, porque a lo largo de los años también te das cuenta de que la sociedad civil es una secta, un sistema de creencias creado para el control de los individuos. Así que con ciertos temas tienes que tener mucho cuidado con lo que dices y cómo lo dices. Sí, pero por lo que he visto en tus vídeos, por ejemplo, en todos queda muy detallado nombres. Sí, porque eso ya es muy explícito. Bueno, ahí está. Realmente yo casi estoy leyendo la información que estoy compartiendo, que tampoco tengo que decir mucho. Sí, sí, pero Es intentar explicar las cosas de una manera lógica y coherente. Y bueno, luego siempre intentar corroborar la información desde diferentes fuentes. Por ahí hay muchos canales que te cuentan muchas historias y te dan muchas cosas, pero no te dan ni una fuente, ni de dónde lo han sacado, ni nada. Entonces tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer. claro, Y nosotros en el nuevo desorden mundial lo que siempre hicimos fue decir a la gente que no se creyera nada y que investigasen por ellos mismos, porque es la mejor manera de darte cuenta de estas cosas, cuando lo compruebas por ti mismo. ¿y qué nos puedes explicar de...? Claro, porque vosotros habláis mucho de la nobleza, la realeza, ¿no? La aristocracia.
como digamos la cumbre de esta jerarquía, ¿no? Pues, Sí, ¿qué sí, podrías decir, bueno, por ejemplo, la que nos toca más de cerca, la de España? bueno, O que se pueda decir. sí, yo te puedo decir lo que quieras. Yo de momento los vídeos, ese lo tengo pensado dejar para el final porque no quiero que me cierren ya el canal, pero quien quiera buscar, o sea, la información que voy subiendo en los vídeos, casi toda ya está en la web. Yo lo que hago es actualizarla y ordenarla un poco más para explicarla mejor y mostrarla en vídeos para que todo el mundo lo pueda comprender. Pero, por ejemplo, el tema del rey de España también es el rey de Jerusalén, que eso muy poca gente lo sabe. Caballero de la Soberana y militar orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, que es la Orden de Malta, que es la orden militar de mayor nivel del Vaticano. Y también es un caballero de la nobilísima Orden de la Jarretera, que es la orden británica encabezada por la familia real británica y la nobleza británica, que son quienes dirigen el Imperio Británico como una rama del Imperio de Roma. Pues el título de rey de Jerusalén es un título oficial que les dio el Papa a través de su ascendencia de los monarcas de Jerusalén durante las cruzadas. Eso es lo que te dicen oficialmente, pero al igual que todo lo que nos venden sobre las cruzadas es un cuento. Lo más probable es que el título lo tenga por ayudar a crear el Estado moderno de Israel, porque los Borbones españoles y los Habsburgo, que también son reclamantes al título de rey de Jerusalén, durante el siglo XIX enviaron a familias de Aragón de origen sefardí a que se hicieran con tierras en Jerusalén, mucho antes de la toma de tierras por parte de los Rothschild. Y una de estas familias, que eran los Valero, quienes habían sido caballeros de Aragón en la conquista de Valencia, en el siglo XIX, cuando Napoleón desestabilizó la zona, se mudaron a Estambul y más tarde a Jerusalén y crearon el primer banco de Israel, llamado Valero y Compañía. Y algún familiar también fue gran rabino de Jerusalén. Y básicamente reconstruyeron esa ciudad hasta la Primera Guerra Mundial y la toma del control británica. Entonces lo más probable es que el rey de España también sea rey de Jerusalén por eso. Y es una figura muy importante sobre el sionismo internacional. Cada vez que muere un alto cargo de Israel, lo puedes ver allí sentado en primera fila, recibiendo reverencias de todos los rabinos. Y bueno, la gente lo que no sabe es que el sionismo es tanto cristiano como judío. Y principalmente se basa, por una parte, en crear un monopolio sobre los mercados y por otra, en la toma militar de Jerusalén. Y los primeros sionistas de la historia fueron los templarios, quienes crearon la banca moderna e intentaron tomar militarmente Jerusalén. Y los Borbones españoles son templarios. Es más, los templarios en España nunca se prohibieron y a día de hoy continúan dirigiendo las órdenes de caballería españolas de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, que son todo órdenes templarias españolas que utilizan la cruz paté o la antigua cruz romana de San Jorge, que es la cruz templaria. Pues el rey Felipe VI de España es el jefe de la orden de Montesa, que es la continuación de los templarios de Aragón. Y bueno, los caballeros templarios modernos son los principales administradores de jesuitas y masones. Los Borbones italianos, de las familias Borbón Parma y Borbón dos Sicilias, son la continuación de los templarios italianos y son los principales comandantes templarios y quienes supervisan a los jesuitas a través de su orden de San Jorge. Y la familia real británica, que es oficial, que se sabe que dirige la masonería mundial mediante el rito de York, antiguo y aceptado, pues el Imperio Británico es un gran partidario y una pieza muy importante en el sionismo internacional. Pues el príncipe Michael de Kent es el gran maestre de la Logia de Inglaterra y es un caballero de la Casa de Borbón dos Sicilias. Y el príncipe Eduardo, el duque de Kent, es el gran maestro de la Orden Británica de San Miguel y San Jorge y también es otro comandante templario. Los Borbones españoles, bueno, los Borbones italianos son la continuación de los Farnese, y los Farnese fueron los que establecieron a los jesuitas mediante el Papa Pablo III.
mediante la bula de regimiento militar de la Iglesia. Entonces son estos los que los supervisan y los Borbones españoles supervisan a los jesuitas en América Latina. Y también son los principales benefactores de los carteles de la droga, junto al resto de la nobleza española con la que están casados, porque la realeza de España está casada con toda la nobleza de España. Y bueno, los cárteles de drogas son comerciantes de drogas, al igual que los templarios también eran comerciantes y banqueros. El cártel de los caballeros templarios en México y otros cárteles están controlados por la Casa de Borbón y otra nobleza española que tienen conexiones con familias italianas como los Osorio, los Aragona Escobar, los Borja, los Álvarez o los Fleet James Alba. Y ya se sabe que los integrantes del cártel de los Caballeros Templarios en Michoacán fueron capacitados por los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Egipto. O sea, estos gobiernos prepararon a esos cárteles. Y se sabe también que Pablo Escobar y su organización, entre otros, guardaban decenas de millones en cuentas en el Banco Santander. Pues el Banco Santander fue establecido a mediados del siglo XIX por un real decreto de la reina Isabel II de la Casa de Borbón y le pertenece a los Borbones. Y lo usan para el lavado de dinero de los cárteles y es administrado por la familia Botín, que tiene el título de nobleza bajo la Casa de Borbón. Entonces ya vas viendo las conexiones, ¿no? No, no, excelente explicación. Claro, más completa no puede ser, porque yo conocía algunas cosas, pero no con ese detalle. Claro, son muchos años recopilando información y datos y entonces pues al final ya lo puedes mostrar de una manera muy coherente y sobre todo cuando ya te das cuenta realmente cómo funciona. Bueno, pues cuando hagas este vídeo para YouTube será muy interesante también. Sí, ya será cuando me cierren el canal. Es probable, es probable. Bueno, todas estas dinastías, todas, tienen relaciones con estas sociedades secretas en las que ellos, no sé cómo llamarlos, ¿no? Tú has nombrado algunas. Y también con el crimen organizado. Pero ¿conoces algo de qué os sucede en en Oriente, por ejemplo, Japón o China? ¿Sabes si conoces algo de las dinastías que también puede haber allí? ¿O de las conexiones con las de aquí, de Occidente? Sí, en cuanto a Medio Oriente lo controlan a través también de los jesuitas, que fueron los primeros europeos en establecerse en Asia, y también la Compañía de las Indias Orientales del Imperio Británico, que junto a Francia hicieron la guerra a China, obligándoles a abrir sus puertos y a permitir que sus comerciantes hicieran negocios. Hong Kong hasta 1997 fue una colonia británica y en la actualidad los bancos y las compañías mercantes todavía están dominadas por banqueros británicos. HSBC es un banco británico y de Hong Kong que tiene activos con más de 2 billones de dólares y fue fundado por Thomas Sutherland de la nobleza escocesa, que también era un caballero de la corona británica y ese banco lo abrieron con el dinero que le hicieron de vender el opio, de la guerra del opio que le hicieron a China. Y bueno, el Banco de Pagos Internacionales, que es el banco de los bancos centrales, que está en Basilea, en Suiza, donde la banca es privada y nadie lo supervisa, pues es el banco que controla todos los bancos centrales en América, Europa, Rusia, China, o sea, en todo el mundo, todos los bancos dependen de ese banco. Pues cuando te vendan que alguna de estas potencias va por su interés o que hay un nuevo dictador o qué tal, les dices que no te vendan cuentos chinos porque todos cobran de la misma banca privada y quien paga manda. Pues el Banco de Pagos Internacionales, por sus siglas en inglés, que es el BIS, fue fundado en 1930 por el último ministro de Finanzas de Hitler, junto al exgobernador del Banco de Inglaterra, Montagu Norman, de la nobleza británica. La familia Montagu también son de orígenes templarios y son pares británicos con ducados en todo el Reino Unido y están profundamente involucrados en la banca y son fuertes partidarios del sionismo británico y fueron los fundadores del Banco de Inglaterra. Bueno, estos fueron los que crearon el Banco Central de Inglaterra para luego arruinarlo y que fuera rescatado por los Rothschild que financiaron a Napoleón y sus guerras.
Pues los Montagu cofundaron la Orden de la Jarretera, de la que es el rey de España, que es la continuación de los Templarios de Londres, y quienes administran la City of London Corporation, que es una milla cuadrada en Londres, desde donde se gestiona todo el comercio mundial a través de las compañías de librea mediante contratos privados. Todas las grandes empresas de nuestro mundo, o sea, todas las grandes empresas y compañías, están conectadas secretamente con estas empresas. Y bueno, Norman Montagu, antes de que Hitler llegara a la Cancillería, se reunió con él. Y junto a los nazis, robaron más de 700 millones de oro de la Checoslovaquia ocupada por los nazis, que estaba almacenado en los bancos de Londres. Así que con este historial y con estos personajes involucrados en la creación de tal banco, este debería de haber sido cerrado y prohibido, pero la realidad es que a día de hoy dirige la economía mundial de todo el mundo y hacen lo que les da la gana y nadie les supervisa. Para que veas ¿Tú crees? realmente la gran mentira que es todo. La Esto, por ejemplo, economía te y... quería preguntar después también, porque, claro, cuando uno dice deberían estar cerrados, deberían tal, pero ¿qué tipo de contrapoder puede hacerles frente? Claro, lo único que la gente se entere, porque todo esto lo hacen por gracias a los secretismos. Igual, casi todo su poder se basa en que permanece oculto y es secreto. ¿Tú crees Por que hay, eso se han servido de las sociedades secretas y todo lo han llevado en el secretismo. ¿tú crees que hay Es algún igual que cuando tipo, alguna nación que tenga soberanía para enfrentarse? pues, hoy día todo el mundo está muy bien atado. O sea, y aunque eso de la soberanía es un tema muy interesante, porque las grandes naciones, por supuesto que ya no tienen ningún tipo de soberanía, pero tenemos el tema de las micronaciones, que es muy poco conocido, porque hoy día el comercio, todo se basa en el derecho internacional y gracias a eso se han creado micronaciones que no son muy conocidas porque no interesa que se sepa cómo funciona realmente el mundo, pero por poner un ejemplo, el Vaticano es un microestado que fue declarado como nación y tiene su propia soberanía y gracias a ello pueden violar y matar a todo lo que les dé la gana y no pueden ser juzgados por ningún tribunal del mundo. Eso sí, en cuanto tú te hagas una micronación, si se hace público ya verás cómo te van a poner como a un delincuente. Pero para que veas cómo operan ellos. O sea, Eh, operan por encima de la ley, ¿no? sí, pero tú también podrías utilizar ese sistema. O, por ejemplo, como los caballeros de Malta, que tienen su propio pasaporte e inmunidad diplomática. Curioso. Entonces, nosotros también podríamos hacer eso basándonos en el derecho internacional. Juntarnos unos cuantos, comprarnos unas tierras y declararlos como un estado independiente y gestionarnos por el derecho internacional. ¿Pero tú crees que eso sería posible? O sea, sería posible en teoría, pero en la práctica, ¿te dejarían? Depende de lo público que lo hagas. Si lo haces un poco de esquinilla, pues igual no tienes problemas, pero si se empieza a hacer conocido, claro que, o lo más seguro que te desprestigien y te criminalicen. Mm. Porque por lo que yo he visto, digamos que toda esta, ¿cómo voy a llamarlo? Toda esta tiranía encubierta, ¿no? Tiene todo, utiliza todo tipo de medios para controlar a la gente. Puede utilizar la violencia, puede crear guerras, puede utilizar la manipulación, el chantaje, amenazas, el engaño, en fin, extorsión. O sea, es difícil pensar, Claro, es que actúan como la mafia, claro, porque es lo que son, una mafia. sí, sí, claro, pero una mafia de las mafias, digamos. Por Es encima la de la gran mafia. mafia, sí, que controla el mundo. Vale. Bueno, eh, hay una cosa que quería preguntarte por curiosidad, porque yo me he dado cuenta de que incluso lo que yo llamo los gestores, la gente que dirige el mundo de forma visible, ¿no? Pues gente de la Unión Europea, de la OMS, de la OTAN, no sé qué. Sí, En el fondo, cuando los ves hablar en sus declaraciones públicas, me da la impresión de que piensan que somos todos idiotas. O sea, como una masa de borregos sucia que no piensa. Ya no me imagino cómo debe ser la realeza, la nobleza, con su supuesta sangre azul.
Ellos realmente piensan que son de otra especie, la superior. ¿Qué opinas? Sí, ellos se creen que son superiores, pero realmente es bien sabido que todas estas familias están muy mezcladas entre sí, por lo que su ADN está muy deteriorado. Realmente, Intolerable. realmente serían subhumanos, aunque ellos se creen que están por encima de los demás. Sí, pero realmente ellos esperan un trato especial de los demás. O sea, Sí, tú pero no puedes ir y dirigirte a ellos como si fuera cualquiera en la calle. claro, los que son visibles sí, pero realmente los que son la cabeza, que son las familias de la nobleza negra, que esos ya ni siquiera, esos ya no pertenecen a órdenes porque esos ya solo las dirigen. Esos ya son los que están fuera del juego dirigiendo todo el juego. Pues esas familias nadie las conoce, casi nadie las conoce, que pueden pasar desapercibidas entre los demás. Y esas familias no son las que tú mencionas en tus vídeos. Sí, las de la nobleza negra son las que han tenido papas en el Vaticano y han tenido muy familias que han ocupado altos cargos en el Vaticano. Y hoy día pues son las que gestionan el Vaticano, la Orden de Malta, con la que controlan a todos los monarcas europeos y la masonería y los jesuitas. O sea, toda la chusma, ¿no? Claro, y la Cosa Nostra también. O sea, la mayor empresa de este mundo que factura unos 200 millones de beneficio por año. O sea, ¿quién factura eso? Sí, sí. Porque dicen, oye, que los Rothschild dirigen el mundo. Digo, pues miren, un Rothschild trabajando toda su vida no hace el dinero que hace esos en un año. O sea, Para que te hagas una idea, realmente la riqueza que tiene que tener esta gente. No lo deben saber ni ellos. Y lo tienen todo escondido en Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo, que la banca es privada y tienen todos moneda suiza. Básicamente Suiza es un estado papal. Por eso es la Guardia Suiza la que protege el Vaticano. Y todas las familias de la nobleza negra, estos tienen residencias en Suiza y en Londres. claro, mucha gente cuando escucha esto, yo con el que tengo incluso amigos, ¿no? Saben que me interesan estos temas, dicen, no, eso son teorías de la conspiración. Yo siempre digo, "Ah, ¿conspiración qué? Si está todo abierto, lo puedes ver, lo puedes investigar, ¿no? No, pero Sí, pero más, es que lo que oficialmente te venden como lo que la conspiración es una teoría, como que es algo de locos pensar que alguien que hace 100 años ocupó un puesto muy importante haya conspirado para poder seguir teniendo ese puesto, que su familia se asegurase ese puesto. Eso es una locura, según la teoría oficial de la conspiración. bueno, hoy cualquier cosa que no sea la línea oficial es una teoría de la conspiración. Es un Sí, porque como terraplanista. vivimos en un mundo en que todo es mentira, la única manera que tienen es que el que ve la verdad, decir que es el que está loco, Sí, sí, sí. que es lo que hacen, cuando realmente es una locura todo cómo funciona el mundo hoy día. Hay mucha gente que, sobre todo lo que pasó en todo el mundo hace unos 3 años, ¿no? Vamos a decirlo para que no censuren en YouTube. El Ya, mucha gente 2020, ha sí. empezado a despertar, ¿no? Y enseguida han aparecido nombres, pero nombres que la gente considera como si fueran una especie de conspiradores en la sombra, como, bueno, todo el mundo sabe los nombres, Bill Gates, Soros y tal. Estos son los Bindundis, ¿no? O sea, estos no son nadie. Sí, bueno, Bill Gates, su madre ya era banquera Mm. y el padre de su madre también ya era banquero. Y te cuentan que él creó ahí eh, Microsoft en un garaje, como el Jeff Bezos. El Jeff Bezos también, el abuelo de Jeff Bezos trabajaba en el departamento de energía que creó DARPA y que fueron los que crearon Internet. Y te venden que eso, que para que tú te creas que tú también puedes triunfar, cuando realmente el mundo ya no es así. Está Mm. todo muy atado y controlado. Y toda esta gente pues son marionetas. En realidad ellos administran el dinero y son unos mandados, tienen jefes. Ni siquiera pueden tener su propia vida. Tienen que hacer lo que les digan. Aunque te lo vendan el que te vende como más rico y poderoso, en realidad no lo es. Y Ya. bueno, la madre de Bill Gates también trabajó con el director jefe de IBM, que al final lo que hizo fue la madre de Bill Gates fue la que montó Microsoft.
y utilizaron a su hijo como fachada. Qué bonita familia. Bueno, y vamos a tocar un tema de actualidad. A ver, ¿cómo lo enfocas tú desde lo que tú investigas? Por ejemplo, y este tema es un tema que tampoco no sé si se puede hablar y lo van a censurar, pero bueno, Ucrania. Lo que está pasando entre la OTAN, los globalistas, y contra Rusia. Eh, ¿Cuál crees que es el objetivo de todo esto? En realidad es seguir llevando la agenda hacia adelante. O sea, porque los globalistas, en realidad, Rusia es tan globalista como esos otros que dices. O sea, todos forman parte del mismo sistema. Y las guerras ya están amañadas desde hace ya más de 200 años. Cuando los Rothschild financiaban ambos lados de la guerra, que los Rothschild, el primer Rothschild, que lo compartí en las redes sociales hace poco, el primer Rothschild que se hizo rico y creó la dinastía Rothschild, lo hizo trabajando para un príncipe de la casa de Hesse, alemán, o sea, administrando su dinero, porque ellos lo que son administradores de dinero. Y la casa de Hesse eran los que tenían los soldados, los hessianos, que eran mercenarios, pues esos combatían en ambos lados de la guerra. En la guerra de independencia de América estuvieron en ambos lados. Entonces ves que financiaban ambos lados y llevan mercenarios a ambos lados. Y básicamente es lo que están haciendo hoy. Y luego, pues eso lo hacen pues para desestabilizar naciones, para tomar el control de estas, para venderte miedo al resto del mundo y subirte el precio de todo, y también para incrementar políticas que de otra manera la gente no lo aceptaría, que es lo que tenemos, la cultura del miedo. Lo vemos que cuando pasa un terremoto, pues luego viene un meteorito y luego viene un huracán y ahora hay mucho calor y mañana hay mucho frío y la gente no es capaz de pensar y darse cuenta que le están tomando el pelo continuamente para que no se dé cuenta y esté distraído, mientras que realmente lo que importa que son tus derechos y libertades, y tu poder adquisitivo pues cada vez ya va desapareciendo. Un robo encubierto, descarado, pero bueno. Sí, son como los magos que te están distrayendo por un lado mientras que te están haciendo el truco con el otro. O como el carterista que te distrae por este lado mientras que te roba la cartera por el otro. Eso es lo que hacen con todos los medios. Además, todas las revoluciones en los últimos 200, 300 años las han llevado a cabo ellos. Sí, A Estados Unidos, Inglaterra, Francia, en todas partes, Rusia. así van dirigiéndolo todo. Y te lo venden como algo revolucionario. Ya mismamente las independencias de los territorios de españoles que habían de ultramar. Que al Y, final ellos mismos se veían que decían, pero si estábamos mejor con los españoles. Ya, pero al final te pasaron a gestionar también por la banca británica. exacto. Pues es un tema que daría para un vídeo porque yo creo que hay es como si hubiera un encarnizamiento especial contra España. O sea, si tú te fijas, yo me fijo, por ejemplo, yo vivo en Cataluña. Los chicos, mucha gente joven odia a España. O sea, le han metido estas ideas en la cabeza. Como si España fuera un país de genocidas, colonizadores, no sé qué, y no se dan cuenta de que están siendo colonizados culturalmente por todo lo anglosajón, Y curiosamente. tampoco conocen la verdadera historia de España. Exactamente, sí, sí. Solo lo que con lo que les lavan el cerebro en la escuela hoy en día. Sí, sí, el adoctrinamiento y todo lo que... bueno, es que el colegio es un gran arma de Bueno, control mental. eso es Bueno, el terrible. sistema educativo que tenemos lo crean los jesuitas, pues si no lo sabías. Y era para preparar a la gente para ir a la guerra, y cuando volvieran de la guerra que trabajaran de mecánicos y bueno, de esas tareas simples. Y a día de hoy es el mismo. Con el agravante de que ahora tienen más, bueno, han dedicado mucho tiempo a investigar cómo manipular la mente humana, tienen tecnología. Porque yo tengo varios contactos del sistema educativo. Ellos me explican cómo funciona el tema, cómo se enseña, la conexión que hay con las farmacéuticas, psiquiatría, psicología, etcétera. Mm. Están creando un país o muchos países de borregos, normales, profundos. Y los padres no se dan cuenta. Bueno, los padres, al contrario, piensan que es una escuela inclusiva, diversa, progresista, no sé qué.
O sea, es una Sí, locura. es que realmente, y los que son conscientes de ellos, pues también imagínate cómo lo pasan. Sí, 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 porque están solos, Sí. están solos. ¿Y cómo ves el futuro a medio plazo? Porque ahora, claro, naturalmente toda esta gente, a lo mejor ese ya sería otro tema a hablar, porque claro, también ha habido una relación con el esoterismo de alguna forma, ¿no? De toda esta gente. Pero ahora además hay otras herramientas. Ahora tienen la inteligencia artificial, transhumanismo, el control de Big Data, el control de la información. En fin, Sí, eso controlan todo el vemos que se sistema de salud. está utilizando para mayor control de la gente. Pero lo veo de todas maneras, lo veo muy forzado. Pero lo van a intentar sí o sí, porque ya sabes que estos tienen la agenda y si se tiene que quitar algún peón, pues ya pondrán a otro. Pero yo lo que veo es que va a haber una gran oposición y se intentará dirigir la frustración y las protestas de la gente como siempre hacen, alejando la visión de los verdaderos problemas con distracciones y falsas banderas. Bueno, el sistema de salud que hoy día tenemos hace mucho tiempo que dejó de existir. Deberían de llamarlo sistema de enfermedad, porque realmente es lo que utilizan, lo que estudian los médicos de hoy. Sí, sí. Ellos no estudian la salud, estudian la enfermedad y dar tratamientos y medicamentos. Y nosotros también deberíamos de volver a llamar a las cosas por su nombre, como hacían antes nuestros abuelos, que a la televisión la llamaban la caja tonta y a los médicos matasanos. Si hiciéramos eso, sería mucho más fácil entender el mundo en el que vivimos. Sí, sin duda. Y lo triste, yo conozco un poco el tema también de dentro, en el sistema médico, muchos médicos realmente creen que están haciendo lo correcto. O sea, Sí, pero es igual que la policía. La policía se cree que están haciendo lo correcto y están incumpliendo su juramento al cargo todos los días. Entonces, realmente el sistema ves que está muy bien hecho. Para lavar la gente, y bueno, pues los que tienen un poco de conciencia o se van dando cuenta, pues suelen tirar de disonancia cognitiva para poder llevarlo, pero realmente es totalmente inhumano. Y ya también ves cómo nos han deshumanizado por todos los medios, que al hombre lo pone como que es el culpable de todo, y al mismo tiempo han humanizado a las máquinas sí. para que Ya nos los animales. vayamos relacionando. Sí, sí, menos a los humanos, Sí, ahora humanizan a cualquier cosa. sí, sí, el otro día tuve, bueno, ya tengo un montón de discusiones con estas feministas eh, que yo llamo con el cerebro frito, o sea, esta escoria. Eh, que claro, por ejemplo, te dicen cambio climático provocado por el hombre, este es el subtítulo. O sea, como si nosotros tuviéramos la culpa de todo lo malo que pasa, el hombre, el ser humano. Y eso es una de las muchas propagandas. O sea, para mí también ideologías que intentan destruir al ser humano, también está todo el tema LGTBI, XXL+, que ya no sé cuántos géneros hay, 200. En fin, todo encaminado a que la gente realmente ni siquiera tenga identidad, ni siquiera se aprecie a sí misma como un ser que tiene valor. El otro día vi las noticias y el presentador dijo 2 veces en las noticias, dijo, seres humanos somos lo peor. Eso es la noticia, ¿no? Estabas hablando del Yo, tiempo. yo procuro no ver las noticias ya. Yo lo veo porque me hace reír. Pero bueno, Sí, a veces, pero también te acaban de poniendo de mala leche muchas ya, veces. ya, sí, sí, sí. A mí yo también te lo tomas a broma, pero hay veces que dices, había que matarlos. Sí, sí. Es que, o yo también alguna vez lo oigo y ves cómo te ponen a hablar de la contaminación y empiezan a culpar a tu coche, no a las empresas ni a los No, no. aviones. Dicen, todo está, hay unos grandes límites de contaminación, principalmente por las calefacciones y los coches. Sí, O sea, la calefacción de tu casa y tu coche es lo que contamina. y porque comes mucha carne y tienes gases después, por lo que sea. Bueno, Entonces, realmente usa mucho, sobre todo, el sentimentalismo para manipular a la gente por los sí, sentimientos, porque la mayoría de la gente, por naturaleza, es buena. mm, Entonces, es normal que tú simpatices con el proteger a la naturaleza, pero mira cómo lo utilizan para manipular tus sentimientos y que gracias a eso no solo te cohibas tú, sino que también limites la libertad a tus hijos. mm.
Aunque, Entonces hay que tener mucho cuidado porque, y siempre eso, fíjate cómo utilizan los sentimientos y el visceralismo en las noticias para manipularte y para crearte una conciencia sobre unos intereses que ellos tienen. además es un método que funciona muy bien. Y no solo eso, además hay mucha gente que cree, yo por ejemplo hace un par de meses estaba hablando con una mujer que nació en Georgia, que era un país de una antigua república socialista soviética, ¿no? Y ella decía, sí, existe toda esta, digamos, élite, ¿no? Pero ¿qué haría la gente si no tuviera líderes? Me decía. O sea, dando a entender que hace falta que alguien tome el mando. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, yo también tuve esa discusión con alguna amiga hace ya tiempo, pero hay mucha gente que les gusta obedecer y evitar tomar decisiones. Yo opino que son como ovejas, están ahí porque tiene que haber de todo, pero mi opinión es que es una gran falta de responsabilidad dejar que sean otros los que dirijan tu vida y decidan qué hacer con ella. Y hay un alto porcentaje de la población que es así, y son a los que el sistema usa para sus intereses y para dirigir al resto. Si te dejas llevar por la corriente, terminarás del lado del opresor, siendo conscientes de la élite que hay y que realmente son criminales. Aquí no se puede ser imparcial. Cuando todos los gobiernos del mundo están en una guerra encubierta contra sus propios ciudadanos, tampoco podemos estar esperando un supuesto Mesías que venga a salvarnos, como hay muchos, que es la propaganda que hemos tenido primero de Roma y ahora también de Hollywood, para que la gente no haga nada. Pero yo creo que cada hombre y mujer debería de ser responsable de sus actos y autogestionarse el mismo. Y básicamente esos son los principios de la soberanía. Y si quieres salir de esta secta mundial que se llama sociedad civil, no te queda otra. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, estás hablando de cuando uno se da cuenta de que nos gobiernan estos criminales, pero hay gente que no lo piensa eso. Hay gente Y que tampoco lo piensa que quiere es al revés. pensar. Hay mucha gente que no quiere saber la verdad. Mm. Y bueno, vamos a ir acabando. Te quería preguntar también, a última hora se me ocurrió, sobre Sí. qué opinas de- porque claro, cuando tú explicas tus vídeos, yo me doy cuenta de que a veces tú tienes cierto conocimiento del simbolismo, pues si no lo podrías explicar. Pero a veces Así, explicas. pero bueno, a lo largo de los años, preparando los podcasts, pues hablamos de muchos temas y eso fue uno de ellos también que nos fijamos. Es más, cuando empecé a analizar cómo funcionaba el mundo, lo primero que me llamó la atención fue que casi todas las grandes corporaciones utilizaban símbolos similares. Claro, es que yo estudié Bellas Artes y también era grafitero. Entonces, me fijo mucho en los detalles y en la simbología y en las firmas y todas esas cosas, pues es algo que siempre me he fijado. Y cuando empecé a analizarlo desde este punto de esoterismo, pues fue muy fácil verlo. ¿Por qué tiene tanta importancia para ellos el simbolismo, el ritual, etcétera? Por la fuerza, sobre todo, que le dan a los símbolos. La fuerza y el significado, pero porque ellos los usan, porque muchos de los símbolos que hoy día tenemos en realidad son símbolos antiguos que antiguamente representaban otra cosa y hoy es otra diferente. Por ejemplo, la esvástica antiguamente era un símbolo cristiano, era una cruz cristiana y ahora pues se asocia con el nazismo. Y mira la fuerza que tiene ese símbolo. De que ha habido O una el símbolo. perversión del símbolo. Sí, realmente ellos saben la fuerza que tienen los símbolos y el poder que tienen. Y lo mismo con el ritual. Quiero decir que al fin y al cabo esta gente pueden ser degenerados y perversos, pero no son idiotas. O sea No, para ellos debe ser importante, debe tener una función. claro, están muy entrenados en el ocultismo y en la manipulación, sobre todo en la manipulación. Vale, pues oye, muy agradecido que hayas accedido a la charla, que hayas explicado con tanto detalle. No sé si quieres añadir algo antes de despedir.
Bueno, para la gente que no conozca estos temas que hablamos o quiera más información, les recomiendo que busque los podcasts en iVoox del nuevo desorden mundial que empezamos a hacer hace 10 años, que todavía a día de hoy mucha gente los conoce y flipa porque dicen, joder, hace 10 años estabais hablando de lo que está pasando ahora. Pero bueno, cuando ya empiezas a verlo, pues ya puedes dejar de ver las noticias e irte a una cabaña al monte y volver 5 años después, que como si hubieras estado, vamos, no te vas a perder nada. Eso lo digo porque hay mucha gente que está como adicta a las noticias, a la información, y realmente eso también es una pérdida de tiempo, que todos hemos pasado por ahí. Sí, sí. Pero bueno, para que alguno lo sepa. Y que, bueno, recomiendo que se escuchen los podcasts, que están numerados, está muy bien, porque así se ve que al principio sabíamos muchas cosas, pero durante la realización de los podcasts, que hay más de 100, pues ahí aprendimos muchas otras y la verdad es que hay información muy interesante y está muy bien. Aunque tengan 10 años, son, como suelo decir, atemporales. Muy bien, ¿no? Perfecto. Yo, la verdad es que información como la que tienes tú o vosotros, pocas veces he visto. O sea, también hay gente interesante, pero no. También es un talento saber organizarlo y explicarlo bien, para que se Sí, entienda. la verdad es que gracias a cómo fui preparando los podcasts y que me lo tomaba ya bastante en serio, pues he ido mejorando esa manera de preparar la información y de poder explicarla. Pues nada, agradecerte mucho que estés aquí hoy. Espero que tengas Nada, suerte, gracias a que ti. sigas así, que no te censuren. No, eso es imposible porque hoy día estamos todos censurados. Ya, ya. Sí, bueno, yo estoy esperando que cualquier día me cierren ya el canal directamente. Pero bueno, Sí, o si no te lo cierran, pues te limitan las vistas y sí, los eso ya lo, likes ya lo y hace. ves, y los comentarios también te los limitan y eso es lo que haces, es una censura encubierta. Ujú. Es como cuando empiezas a poner comentarios por las redes sociales y ves que no te contesta nadie, y en realidad es porque tus Ya, ya, ya. comentarios no aparecen, los ves solo tú desde tu cuenta. Eso por si hay alguien que no se ha dado cuenta, que siempre pones preguntas y nunca te contestan. Es verdad. Entonces ahí hay una censura que ya hay desde el principio, claro, no nos iban a dar internet y que pudiésemos comunicarnos libremente y que saliese cualquier información y que pudiese llegar a todos. Eso ya pusieron ellos cortafuegos ya desde un principio para que cierta información no se hiciese viral. Pues nada, muchas gracias y suerte. Nos Gracias a vemos ti. pronto. Gracias y hasta pronto.